¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al ciclo ordinario virtual 2019-2. Soy el profesor César Villena, a cargo del curso de aritmética. El tema que vemos hoy es lo correspondiente a la semana 9, la continuación de fracciones, números avales, números decimales y fracción generatriz. Bien, chicos, eso ha sido nuestro resumen teórico. Pasemos ahora a la revisión de los ejercicios. Ejercicio 1. Halle el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. 1. La representación de 0,52 en base 9 en base 6 es 0,3252. A ver, veamos el primer ítem. Lo que tenemos aquí, 0,52 base 9, tendría que ser 52 de la base 9 dividido con 100 de la base 9. Lo cual, expresado en base decimal, 9 por 5, 45 y 2, 47. 47 dividido con 9 al cuadrado, 81. Pero ahora debemos dividir esto para saber si es que realmente nos da el 0,352 en la base 6. Entonces tenemos por aquí la división. Hacemos una división clásica en base 6, porque es lo que queremos. 47 dividido entre 81. 0 no lo contiene, entonces tenemos aquí 282. Por 3 tendríamos 243. Residuo tendríamos por aquí de residuo, 39, 230 y 234. Entonces, por 2, 162. 162. Residuo, nuestro residuo sería 72, lo cual es 432. 5. 405. 405. Residuo tenemos 162. 162, 2. 162. Residuo 0. Entonces se acabó. Resulta ser igual a 0,3252. ¿De qué base? De la base 6. Aquí olvidé colocar la base. Entonces la primera proposición, ¿cómo tendría que ser? La primera proposición, en efecto, es verdadera. Veamos la segunda proposición. En la segunda proposición nos dice el número de cifras periódicas más el número de cifras no periódicas del número decimal generado por la fracción 6 entre 7 factorial es 8. A ver, 6 entre 7 factorial. Esto sería lo mismo que 2 por 3. El 7 factorial lo podemos descomponer. Tendríamos 7 por 6, lo mantengo, por 5, por 4, por 3, y el 3 del 6, 3 cuadrado, por 2, por 1, y los 2 acumulados, 2 a la cuarta. Simplificado sería 1, sacamos 2, sacamos 3, me queda 7 por 5, por 3, por 2 al cubo. Entonces tenemos aquí cifras no periódicas. Las cifras no periódicas, 3. Y las cifras periódicas, el 7 y el 3, nivel 6. Entonces, la suma nos da 9. Y en el texto o en la proposición nos dice que el número de cifras periódicas más el número de cifras no periódicas es 8. La proposición sería falsa. Veamos la tercera en romano ahora. Veamos la proposición 3i. En la 3i tenemos una suma
El patrón se mantiene 1, 2, 1, 2, 1, 2. Las potencias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y continúa. Por lo tanto, esto se convierte automáticamente, esa suma se convierte automáticamente en 0,12, 1, 2, 1, 2, pero de la base 4. Lo cual sería, obviamente, 0,12 periodo de la base 4. Lo cual sería 1,2 de la base 4 dividido entre 3 de la base 4. Lo cual sería 4 más 2, 6, 12 y 3, 15, simplificado, tercia 2, tercia 5, que nos daría 0,4. Entonces la tercera proposición sería verdadera. Tenemos entonces clave verdadero, falso, verdadero. Clave C. Ejercicio 2. Las edades de un padre y su hijo coinciden con la cantidad de cifras periódicas y no periódicas del número decimal generado por esta fracción. Halle la diferencia de dichas edades. A ver, veamos entonces lo que sucede. Veamos entonces. La fracción lo podemos poner 50 sobre 34.112, que se puede simplificar. 50 es 2 por 5 al cuadrado, de una vez en potencias de 2 y de 5 para simplificarlo, dividido entre, a ver, hacemos la descomposición, nos resulta 2 a la 6 por 13 por 41. Simplificado nos quedaría 5 al cuadrado dividido con 2 a la quinta por 13 por 41. Entonces, ya tenemos aquí las cifras no periódicas. Cifras no periódicas, mayor exponente de 2 y o 5, en este caso el único exponente del 2, 5. Y las cifras periódicas tendríamos el nivel de ¿quién? El nivel de 13 y el nivel de 41. Esto se transforma en mínimo común múltiplo de los niveles, es decir, de 5 y de 6. Mínimo común múltiplo resulta ser 30. Lo que nos piden finalmente es la diferencia de estas cantidades. La diferencia sería 25. 25 clave A. Ejercicio 3. Daniela divide el numeral a menos 2 a más 1 de la base 5 por el numeral a más 1 de la base 5 y representa el resultado obtenido en el sistema decimal. Determine la suma de las cifras decimales de esta última representación. A ver, si lo divide va a generar una fracción. La fracción generada, tenemos por aquí, a menos 2, a más 1, base 5, numeral, a más 1, base 5, numeral. Los numerales deben cumplir con el principio de numeración. Entonces, a menos 2 tiene que ser mayor que 0, por lo tanto, a tiene que ser mayor que 2. Y a más 1 tiene que ser menor que 5. A más 1 menor que 5, entonces a menor que 4. Menor que 4 y mayor que 2. La única opción posible para a es que sea 3. Entonces, esta fracción se transformaría 3 menos 2, 1, 3 más 1, 4, 1, 4 de la base 5, dividido con 4, 4 de la base 5. En base 10, ¿quién sería? 5 más 4, 9, y por aquí 20 más 4, 24. Lo cual sería lo mismo que 3 dividido entre 8 sacando tercia, y simplemente dividir esto, tendríamos 0,375.
Lo que nos solicitan es la suma de las cifras decimales. Nos piden la suma, es decir, 3 más 7 más 5, lo cual resultaría en 15. Clave A. Ejercicio 4. Si la cantidad de fracciones propias de la forma n sobre 175 que generan un decimal periódico mixto coincide con la cantidad de personas asistentes a una reunión, ¿cuántas personas asistieron? Tenemos por aquí la fracción igual a n sobre 175. 175 lo expresamos en forma canónica y tendríamos 5 al cuadrado por 7. Numerador igual. Nos dicen que esta fracción tiene que ser del tipo propia. Para que sea propia, numerador menor que denominador. Por lo tanto, n menor que 175. Ahora, si n es menor que 175, los posibles valores para n, posibles valores, no digo que ellos son, sería 1, 2, 3, 4, hasta llegar a ¿quién? Hasta llegar a 174. Por lo tanto, tendrían que ser 174 valores. Pero hay valores que no los voy a tomar, entonces, ¿excepto quiénes? ¿Excepto qué valores? No podría tomar a quién, no podría tomar al 7. ¿Por qué no podríamos tomar al 7? Porque tendríamos 7 con 7, 7 numerador y 7 denominador, se cancelan, me quedaría solo 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado no genera un mixto. Para que genere un mixto yo necesito potencias de 2 o 5 y un factor diferente. Si pongo 7, se anula el 7 y no tendría ese factor distinto. Por lo tanto, no puede ir el 7. Con el mismo razonamiento, no podría ir el 14, anula el 7. No podría ir el 21, no podría ir el 28. No podrían ir los múltiplos de 7, no podría ir hasta llegar a 168. Entonces, ¿cuántos valores tenemos aquí? 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, 24 valores. Ahora, tampoco podría ir, veamos aquí, excepto quiénes, no podría ir 25. Si va el 25, 25 arriba, 25 abajo, se cancelan, y el único decimal que quedaría sería un periódico puro, denominador 7, un periódico puro. Entonces no podría ir 25. Del mismo razonamiento, no va 50, no va 75, no va 100, no va 125 y no va 150. Por aquí tenemos 6 valores. Por lo tanto, de los 174 valores posibles, les quitamos estos 30 y ya tendríamos el número de personas que asistieron. El número de personas entonces sería 174 menos los 30 que no son por aquí. Tendríamos ya la respuesta igual a 144. Clave B. Ejercicio 5. ¿Cuántas fracciones propias e irreductibles existen cuyo denominador es un número de 2 cifras y generan un decimal periódico mixto con 3 cifras en el periodo y como única cifra no periódica al número 5? Bien, entonces nuestra fracción tendría que ser del siguiente tipo. Fracción cuyo denominador es un número de 2 cifras. Entonces, n dividido con AB, AB numeral, un número de 2 cifras. Una única cifra no periódica, que es el número 5. ¿Por qué 0, por ser propia? 0, 5. Y 3 cifras en el periodo. Es decir, 0, vamos a ponerle ya no A, porque ya utilicé el A y B, X y Z. 0,5 y la parte periódica X y Z. Ahora, para que genere 3 cifras, en el denominador tendría que estar ¿quién?
27 o 37. Y para que genere este 5, podría estar un 2 o un 5. Pero si estuviera 5, 5 con 27 me genera 3 cifras. Y 5 con 37 genera 3 cifras. Por lo tanto, descartado 5. Mi denominador, entonces, tengo dos opciones para el denominador. El denominador, es decir, el AB, podría ser 2 por 27, o el denominador, también AB, podría ser 2 por 37. Veamos, si fuera el primer caso. Si fuera el primer caso tendríamos n dividido entre 27 por 2, 54, pero tiene que ser 0,5. ¿Cómo definimos ese 0,5? Ah, ya, pues la expresión tiene que ser mayor que 0,5 y menor que 0,6. Por ende, el n vive, multiplicamos por 54 todo, 27, 32,4. Los posibles valores aquí para n serían ¿quiénes? 28 no puede ser porque la fracción sería reductible, ambos tendrían mitad. Entonces 29, 30 no podría ser, pues numerador y denominador tendrían mitad. 31 el otro valor. 32 no, por el mismo razonamiento, mitad arriba, mitad abajo, y no sería lo que me piden aquí irreductible. Ahora, si el denominador es 2 por 37, tendríamos la fracción n dividido entre 74, el mismo razonamiento, mayor que 0,5 y menor que 0,6, multiplicando todo por 74, n mayor que 37 y menor que 44,4. En este caso, los posibles valores para n serían ¿quién? 39, 40 no, ya sabemos cuál es el razonamiento, 41, 42 no, 43. Por lo tanto, ¿cuántas fracciones hay? Tenemos por aquí dos fracciones, pues hay dos valores para n, y tenemos por aquí tres valores para n. En total tendríamos 5 fracciones. Con ello tenemos la clave C. Ejercicio 6. Si la cantidad de autos que tiene José coincide con la cantidad de cifras no periódicas que posee el número decimal generado por la fracción 15 entre 3 a la 27 menos 1, ¿cuántos autos tiene? Bien, el número de autos que tiene coincide con la cantidad de cifras no periódicas. Tenemos entonces por aquí, a ver, la fracción 15 dividido con 3 elevado a la 27 menos 1. Si yo quiero la cantidad de cifras no periódicas, entonces lo que me interesa es el denominador. Saber qué qué exponente tiene el 2 o el factor 5 en 3 a la 27 menos 1. A ver, veamos, 3 a la 27 menos 1, ¿tendrá factor 2, tendrá factor 5? Y si lo tienen, ¿cuáles serían los exponentes? Veamos por aquí. 3 a la 0. 3 a la 0, 1. 3 a la 1, 3. 3 al cuadrado, 9. 3 al cubo, 27. 3 a la cuarta, 81. Creo que por aquí empieza a repetirse ya la última cifra. Veamos entonces. Esto sería lo mismo que un múltiplo de 5 más 1, un múltiplo de 5 más 3, un múltiplo de 5 más 4, un múltiplo de 5 más 2, y por aquí obviamente repite, múltiplo de 5 más 1. 3 a la 27, ojo que se está repitiendo cada 4. Se está repitiendo cada 4.
27 sería 27 múltiplo de 4, 6 por 4, 24, múltiplo de 4 más 3. Múltiplo de 4 más 3, entonces, a ver, 3 aquí a la 27 menos 1, 27 es múltiplo de 4 más 3, esto se convierte, más 3, estoy aquí, en este caso, en un múltiplo de 5 más 2, menos 1, múltiplo de 5 más 1. Entonces, si es múltiplo de 5 más 1, esta expresión, este denominador, no tiene factor 5. Veamos ahora si tiene factor 2. Esto sería un múltiplo de 2 más 1, nuevamente trabajando con el resultado, igual 3, múltiplo de 2 más 1, 9, múltiplo de 2 más 1, y por aquí 27, múltiplo de 2 más 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? 3 elevado a la 27 menos 1 será lo mismo que un múltiplo de 2 más 1 menos 1, múltiplo de 2. Por lo tanto, sí tiene factor 2. Tiene factor 2. Ahora, ¿tendrá factor 4? Es decir, ¿tendrá 2 veces el factor 2? Porque si fuera 2 al cuadrado tendría 2 cifras. Al momento yo ya sé que tiene una cifra al tener el factor 2. Veamos si es que tiene factor 4. Veamos, esto será igual ahora a ¿quién? Nuevamente trabajando con el resultado y ahora en múltiplos de 4. Múltiplo de 4 más 1, múltiplo de 4 más 3. Por aquí tendríamos múltiplo de 4, nuevamente más 1, y múltiplo de 4 más 3. Cada 2, ¿sí? Aquí tenemos la secuencia cada 2. 1 y 3, 1 y 3. Entonces, 3 elevado a la 27 menos 1 será igual. Múltiplo, 27. 27 es múltiplo de 2 más 1. Más 1 entonces se convierte en un múltiplo de 4 más 3. Múltiplo de 4 más 3 menos 1 es lo mismo que un múltiplo de 4 más 2. Si es múltiplo de 4 más 2, no tiene factor 4. No tiene al factor 4. Entonces, solamente hemos encontrado el factor 2 una única vez. Si hemos encontrado el factor 2 una única vez, entonces solo tiene una cifra no periódica. Con esto sería la clave D. Ejercicio 7. Si 0,52 de la base n es igual a 185 sobre 240, determine la cantidad de cifras decimales del número decimal generado por la fracción n-1 sobre n cuadrado más 1. Aquí está faltando un detalle. Aquí está faltando que esto es periódico. 0,52 con sombrerito arriba, periodo en las dos cifras. Bien, entonces veamos. La fracción 0,52 periodo, que bueno, en este caso nos dan de dato 185 sobre 240 es igual a, en base n, sería 52 base n dividido con, ¿cómo tendríamos aquí? N al cuadrado menos 1. Ahora, si simplificamos 185 sobre 240, esto daría 37 sobre 48. Entonces, 37 sobre 48, si de una vez descomponemos esto, sería 5n más 2 dividido con, nuevamente, n al cuadrado menos 1. Entonces ahora pasaríamos a resolver esta ecuación cuadrática. Resolver la ecuación cuadrática creo que es muy complicado. Hacemos una prueba de valores. 48 es 49 menos 1. ¿Funcionaría con 7 al cuadrado menos 1? 7 al cuadrado menos 1, 48. 7 por 5, 35, más 2,
37. Entonces tenemos directo el valor de n. Directo el valor de n tendría que ser 7. Ahora, nos piden el número de cifras decimales de esta fracción. Entonces, lo que tendríamos ahora, por aquí, n menos 1 dividido con n al cuadrado más 1 sería igual a 6 dividido entre 50. 6 dividido entre 50, lo mismo que, sacando mitad, mitad, 3 sobre 25, 5 al cuadrado. Exponente de 5 es 2, por lo tanto sería 2 cifras decimales. Clave C. Ejercicio 8. El área de estudios económicos mantiene T igual a 2,5% el estimado de inflación anual para el cierre de 2019. Si dicha tasa se expresa como A sobre 7 más B sobre 7 cuadrado más C sobre 7 cubo, y esa expresión continúa, ¿no?, represente el número decimal generado por la fracción 1 sobre A más B más C más D en base 6. A ver, esta tasa ya la tenemos de inmediato. Esta tasa tendría que ser el 0, ABCD, ABCD se repite, entonces ABCD, periodo, pero expresado en la base 7. Ahora, esa tasa por dato es 2,5%. Eso tendría que ser 1 sobre 40. Ahora, 1 sobre 40 debemos expresarlo en base 7. Si 1 sobre 40 lo llevamos a la base 7, ya tendríamos los valores de A, de B, de C y de D. Entonces, a ver, hacemos la división. 1 dividido con 40. Pero recuerda que la división lo tenemos que hacer en base 7. 1 no lo contiene, por lo tanto 0, sería 7, 7 no lo contiene, 0, 49. Para 49 tendríamos 1, 40, residuo 9, que se convierte en 63. Nuevamente 1, 40, 63, 40, 23, que se convertiría en 101. Tendríamos 4, acá 161. 4, 160, residuo 1, que se convierte en 49, y se repetiría ya todo el proceso, ¿no? Por lo tanto, esto sería 0,0114 base 7. Con ello estamos teniendo que el valor de A es 0, el valor de B es 1, el valor de C es 1 y el valor de D es 4. Pero nos están pidiendo una fracción más. Nos están pidiendo la fracción 1 sobre A más B más C más D. 0 más 1 más 1 más 4, 1 sobre 6. 1 sobre 6 debemos expresarlo en base 6. Sería la misma situación. 1 entre 6. No lo contiene, 0, estoy dividiendo en base 6, esto se convierte en 6, 1 y se acabó. Por lo tanto, esto sería el 0,1 base 6. Tenemos la clave C. En la 9, determine la cantidad de cifras no periódicas que tiene el número decimal generado por la fracción 31 factorial dividido entre 98 factorial menos 73 factorial. No debemos asustarnos por la expresión, ya sabemos que si quiero cantidad de cifras no periódicas, lo que me interesa son los exponentes de 2 o, en todo caso, los exponentes de 5. Veamos. 31 factorial en el numerador. 31 entre 2, 15, no me importan los residuos.
15 entre 2, 7, entre 2, 3, entre 2, 1. Tenemos 10, 25 y 1, 26. Entonces por aquí veamos que la fracción va quedando como ¿quién? 2 elevado a la 26. Y obviamente el 31 factorial tiene más factores. Tiene el factor 3, el factor 5, el factor 7. Y para no completar todos los demás factores, por alfa beta. Todo ello dividido. Ahora, 98 factorial menos 73 factorial. Sacamos el 73 factorial. Nos estaría quedando, para completar 98, 74 por 75, ¿hasta llegar a quién? Hasta llegar a 98, menos 1 por este factor. Ahora, aquí tenemos un número que termina en 5, 75 y 74, un número que termina en 4. Un número que termina en 5 multiplicado por un número que termina en 4 va a terminar en 0. Un número que termina en 0 multiplicado por cualquier otra cosa va a terminar en 0. Termina en 0, al restarle 1 va a terminar en 9. Toda esta expresión termina en cifra 9. Si termina en cifra 9, entonces no tiene factor 2 y no tiene factor 5. Los factores 2 y 5 solamente van a salir del 73 factorial. Entonces, por aquí, 73 factorial. Y obviamente va a aparecer más veces el factor 2 que el factor 5. Entonces, a ver, 73 entre 2, 36, entre 2, 18, entre 2, 9, entre 2, 4, entre 2, 2 y entre 2, 1. 36, 46, 20, 70. Entonces nuestra fracción quedaría ahora 2 elevado a la 26 por factor 3, por factor 5, por demás factores, ¿sí? Obviamente quizás con algún exponente, pero que no los estoy poniendo pues no interesan. 73 factorial quedó 2 elevado a la 70. Y obviamente por demás factores vamos a llamarle por W y por todo ese paréntesis, ¿sí? O por nube y por todo ese paréntesis. Obviamente simplificamos las potencias de 2. En el numerador me quedarían 3, 5, 7, alfa, beta, esos factores que he añadido y que no interesan. Y 2 a la 70, al quitarle 26, me quedaría 2 elevado a la 44, por los demás factores que no tienen ya 2, y por el paréntesis que no tienen ni 2 ni 5. Entonces nos quedamos con exponente 44, por lo tanto tendría 44 cifras no periódicas. La clave sería B. Ejercicio 10. Un albañil empieza su jornal diario de trabajo utilizando 0,38888 del tiempo total armando vigas y a continuación utiliza 0,818181 del tiempo restante almorzando. Todavía le quedan 40 minutos para terminar su jornal de trabajo. ¿Cuántas horas dura dicho jornal? A ver, 0,3888, eso sería 0,38 periodo, lo cual sería 38 menos 3 sobre 90, 35 sobre 90, que simplificado sería, a ver, sacamos quinta, 7 sobre 18. Y por el otro lado, 0,818181
sería 0,81 periodo, lo cual sería 81 sobre 99. Y al simplificar esto, sacamos novena, 9 onceavos. Trabajamos como ya hemos hecho antes, con la expresión que queda. Veamos. Primero utilizó 0,3888 del tiempo total, es decir, utilizó 7 de 18. Si utiliza 7 de 18, lo que le está quedando son 11 18avos del tiempo total. Luego te dice, utiliza 0,8181, es decir, utiliza 9 onceavos del tiempo restante, es decir, de esto que le queda. De esto que le queda, utiliza 9 onceavos. Si utiliza 9 onceavos, lo que le tiene que quedar, si ya utilizó 9 de 11, lo que le queda es 2 de 11. Y ese tiempo que le queda, dice, todavía le queda 40 minutos para terminar su jornal de trabajo. Aquí la simplificación es rápida, 11 con 11 se va, mitad 1, mitad 9. Entonces, el tiempo total nos quedaría 9 por 40, lo cual sería 360, esto estaba en minutos, 360 minutos. Ahora, la pregunta es en horas. 360 minutos es equivalente a ¿cuánto? A 6 horas. Por lo tanto, la clave sería A. Ejercicio 1. La cantidad de libros que compró Miguel coincide con la última cifra del periodo decimal generado por la fracción 91 entre 7 elevado a la 71. ¿Cuántos libros compró? ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, 91, la fracción, 91 dividido con 7 a la 71. Eso sería lo mismo, 7 por 13, dividido con 7 por 7 a la 70, para poder simplificar algunos 7. 7 arriba, 7 abajo se cancela, quedaría entonces 13 dividido con 7 a la 70. Obviamente 7 a la 70 no tiene un factor 2 y no tiene un factor 5, es un producto de puros 7. Entonces esto tendrá que generar un decimal periódico puro. Un decimal periódico puro que va a terminar en cifra X. Y lo que me interesa justamente es saber la última cifra del periodo. Es decir, me interesa saber ese X. Ahora, esto sería lo mismo que, veamos aquí, fracción igual a fracción. Un número decimal periódico puro que termine en X será lo mismo que un número que termine en X dividido, si es periódico puro, en un número formado por puras cifras 9. Aquí lo que hacemos es producto en aspa. Un número formado por puros 9, al multiplicarlo por 13, generará un número que termine en cifra 7. Y eso será lo mismo que 7 elevado a la 70 multiplicado por un número que termine en X. Ahora nos interesa saber en qué termina 7 a la 70. Para ello utilizamos nuestros restos potenciales. Por aquí, 7 elevado a la 0 será un número que termina en cifra 1. 7 a la 1 termina en 7. 7 al cuadrado termina en 9. 7 al cubo termina en 3. 7 a la cuarta termina en 1. Entonces, solamente nos interesan los 4 primeros. 7 a la 70. 7 a la 70 múltiplo de 4. Múltiplo de 4 más ¿cuánto? Entonces, por aquí, un número que termina en 7 igual 7 a la 70 múltiplo de 4 más 3.
multiplicado por un número que termine en x. Entonces vamos a tener por aquí un número que termine en 7, igual, múltiplo de 4 más 3 sería un número que termina en 3, multiplicado por un número que termine en x. Un número que termine en 3 multiplicado por un número que termine en x tiene que terminar en 7. 9 por 3 termina en 7, entonces el valor de x tiene que ser 9. Clave D. Ejercicio 3. Si A pertenece a Z, determine la cantidad de cifras no periódicas que posee el número decimal generado por la fracción. 2A menos 1, 0, todo ello elevado al cuadrado, sobre 27 factorial. A ver, no es tan complicado, esto ya lo conocemos. Esto tendría que ser, a ver, 2A menos 1 como cifra. Si termina en 0 es lo mismo que esté multiplicado por 10, es decir, por 2, por 5. Bien, pero hay que tener en cuenta que está elevado al cuadrado, entonces cuadrado, cuadrado, cuadrado. 27 factorial, veamos por aquí el 27 factorial. 27 entre 2, ¿cuánto tendríamos por aquí? 13. No me importan los residuos. Entre 2, 6. Entre 2, 3. Entre 2, 1. Entonces, 13 más 6 más 3 más 1, 13, 10, 23. Entonces, en el denominador, ya lo vamos poniendo directo, lo que tendríamos sería 2 elevado a la 23. El factor 5, ¿podría interesarme el factor 5? Yo ya sé que el factor 5 va a aparecer menos veces que el factor 2. Entonces ya no me interesa. Por demás factores, por alfa, por beta. Entonces, esto quedaría como ¿quién? 2a menos 1 al cuadrado. Yo sé que el factor 5 se va a eliminar. Sobre 2 cuadrado y 2 23 quedaría 2 elevado a la 21 por demás factores, por alfa y por beta. Entonces, ¿cuántas cifras no periódicas posee el mayor de los exponentes? Posee 21 cifras no periódicas. Clave D. Ejercicio 5. Sabemos que el número de Euler, E, es un número irracional, cuyas primeras cifras decimales se pueden observar, ¿no?, que sería 2.71828182, y las cifras continúan sin ningún patrón. Si el valor de E se aproxima por redondeo al milésimo y luego se le representa como un número pentaval, es decir, base 5, calcule la suma de la cantidad de cifras decimales no periódicas y periódicas de esta última representación. A ver, primero aproximamos el número al milésimo. Aproximarlo al milésimo sería 2.718. Esto sería lo mismo que 2.718 entre 1000. Ahora, queremos esto expresarlo en base pentaval, base 5. Ya, primero simplificamos. Al simplificar lo que tendríamos, 1359 dividido con mitad mitad, 500. Ahora, el detalle es dividirlo, pero dividirlo en base 5. Entonces, bien, procedamos con esa división. 1359 lo dividimos con 500, pero ojo que la división está en base 5. Entonces, 2, coma. Aquí tendríamos 1000. 1000 residuo 359,
pero ese residuo 359 se convierte en 1795. 1795 para 503. 3 tendríamos 1500. 1500 tenemos como residuo 295, que sería lo mismo que 1475. 3 para 1402. 2, 1000. 1475, 475 sería 2375. 2375, 2, 4. 4, 2000. 4, 2000. 2375. 375 se convierte en 1875. 1875, 3. ¿Cierto? 3, 1500. 1500 tendríamos 875, no, 375. Pero 375 sería nuevamente 1875. Es decir, se va a repetir. Este 3 se estaría repitiendo de forma continua. Todo este resultado es en base 5. Lo que lo escribimos por aquí de todas maneras, 2, 3, 2, 4, 3, periodo, base 5. Me pide cifras no periódicas y periódicas. No periódicas serían ¿cuántas? No periódicas serían 3. 3 cifras no periódicas. Y cifras periódicas sería solo 1, el 3. Finalmente nos piden esa suma, la suma de la cantidad de cifras no periódicas y periódicas. Esa suma sería 4. La clave sería B. Ejercicio 7. Se tiene una fracción cuyo numerador es un número capicúa de 3 cifras y su denominador es 40 factorial. Si dicha fracción genera un número decimal periódico mixto con 34 cifras no periódicas, halle la suma de cifras del mayor valor posible de su numerador. A ver, veamos por aquí la fracción. Es un número capicúa de 3 cifras, por lo tanto un número de la forma ABA en el numerador. Dividido, el denominador es 40 factorial. Eso sería, a ver, veamos el 40 factorial. 40 factorial, yo ya sé que me interesa más el factor 2. 40 entre 2, 20. Entre 2, 10. Entre 2, ya me estoy adelantando aquí. Entre 2, 5. 5 entre 2, 2. Entre 2, 1. 10, 20, 25. Perdón. 20, 10, 30, 35, 36, 38. Entonces vamos a tener aquí en el denominador un 2 elevado a la 38. Y ya sabemos de más factores, alfa, beta. A ver, ABA, si solamente va a generar 34 cifras no periódicas, debería tener en el denominador un 2 elevado a la 34, por los demás factores. Para que aparezca 2 a la 34, si aquí yo tengo un 2 a la 38 y quiero que aparezca un 2 a la 34, eso quiere decir que le he quitado 4. Para quitarle 4, eso debería aparecer en el exponente, 2 a la cuarta, por otro factor. Aquí se eliminó 2 a la cuarta y simplemente quedó ese factor. Entonces, lo que estamos diciendo con ello es que mi número ABA es de la forma 2 a la cuarta por alguien. Es decir, el número ABA tiene que ser 2 a la cuarta 16 múltiplo de 16.
Ahora, ese número ABA se puede escribir como 101A más ¿quién? 101A más 10B. Igual múltiplo de 16. Que esto sería 96A más 5A más 10B igual múltiplo de 16. Es decir, 96A múltiplo de 16 nos quedaríamos con 5A más 10B igual a un múltiplo de 16. A ver, se quiere también el mayor valor posible de su numerador. Entonces, si quiero mayor valor posible, podría intentar con A9, que sea el número 900 algo. 9 por 5, 45. 45 más 10B tiene que ser un múltiplo de 16. No encontramos valor para B. Ahora, ¿qué pasa si A fuera 8? 5 por 8, 40. 40 más 10 por B tiene que ser un múltiplo de 16. El valor de B tendría que ser 4. 40 y 40, 80, 16 por 5. Se acabó. Entonces, finalmente lo que me piden es ¿qué? La suma de cifras. ¿Cómo sería esa suma? La suma de cifras sería A más B más A, es decir, 2A más B. Tendría que ser 2A más B. 2 por A, 16, 16 más 4, 20. 20 tenemos la clave B. Ejercicio 9. María le dice a su hija, te doy de propina Rp menos R soles si hallas correctamente su valor en la siguiente igualdad. P entre PR igual 0,0 R más 5 R más 1. ¿Cuántos soles de propina ofreció María? Aquí hay que tener en cuenta que tiene que ser cifra periódica desde R más 5 hasta R más 1. Bien. Entonces, nuestra fracción P dividido con PR genera el decimal 0,0 R más 5 R más 1. Por aquí, cifra periódica. Esto sería, nuevamente igualamos fracción con fracción. R más 5, R más 1, ahora lo tenemos como numeral, dividido con 3 cifras periódicas, por lo tanto, 3 cifras 9, una cifra no periódica, por lo tanto, un 0. Ahora, este denominador se podría expresar como ¿quién? Como 27 por 37, 999, para tener el 0 por 2 por 5. Entonces, ¿qué posibles valores tenemos para PR? Recuerda que PR es de 2 cifras y tiene que generar esto. Tenemos primera opción para PR, que sea 27 por 5 generaría 3 cifras, 37 por 5 también genera 3 cifras. Entonces, la primera opción solamente me queda 27 por 2. Y PR como segunda opción tendríamos ¿a quién? A 37 por 2. Entonces, en este primer caso, PR sería 54. P tomaría el valor de 5. Entonces tendríamos 5 dividido entre 54, lo cual nos da 0,09. Ojo, que R está valiendo 4. 4 más 5, funciona. 2. 2 ya no. Pues está tomando el valor de R, y el valor de R aquí está tomando 4. 4 distinto de 2, ya no continúo con la división. Este valor ya no continúa. Ahora por aquí, si PR fuera 37 por 2, 37 por 2
sería 74. Entonces lo que tendríamos sería 7 dividido con 74. 7 dividido con 74, 0,0. 4 más 5, 9, aún coincide. Seguimos dividiendo. 4 y finalmente 5. Coinciden todas las cifras. Entonces aquí la parte periódica y esto funciona. Entonces lo que nos piden es la propina. Finalmente, ¿quién sería la propina? La propina sería RP menos R, lo cual sería igual a ¿quién? A 47 menos 4. 47 menos 4 nos da ya la respuesta 40 y 43. La clave sería B. Bien chicos, eso ha sido todo. Espero haya sido de su agrado.